Debería haber apagado el celular cuando empezó a vibrar solo a las 3:12 de la madrugada. Era un miércoles común. Me había acostado tarde viendo videos al azar hasta que me ardían los ojos. Mi habitación estaba caliente, cargada, con ese silencio pesado típico de la madrugada, tan quieto que cualquier sonido parece incorrecto. Cuando el celular vibró por primera vez en la mesa de noche, pensé que era una notificación atrasada. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Y otra vez, sin parar. No era el sonido de un mensaje. Era esa vibración continua de una llamada entrante. Lo extraño es que la pantalla no se encendía. Ninguna luz, ningún nombre. Solo la vibración insistente haciendo temblar ligeramente la madera de la mesa. Me quedé mirándolo unos segundos, intentando convencer a mi cerebro adormecido de que aquello era normal. Tal vez se había trabado, tal vez era un error. Tomé el celular. La pantalla estaba completamente negra, pero la vibración continuaba. Presioné el botón lateral para encenderlo. Nada. Presioné más fuerte, durante más tiempo. La vibración se detuvo inmediatamente, como si alguien hubiera colgado del otro lado. Me quedé sentado en la cama, mirando el reflejo oscuro de mi propia cara en la pantalla apagada. Mi habitación estaba demasiado silenciosa ahora, silencio absoluto. Ni autos pasando ni perros ladrando, solo mi respiración. Encendí el celular. La batería estaba al 87%, sin notificaciones, sin llamadas perdidas. Me quedé unos minutos mirando aquello, intentando reírme de mi propia paranoia. Fue entonces cuando sentí el olor. Era débil, metálico, como óxido húmedo. Venía del pasillo. Mi habitación está al fondo de la casa. Para llegar a la cocina hay que atravesar un pasillo estrecho que siempre parece más oscuro por la noche. Me levanté, todavía medio dormido, y abrí la puerta. El pasillo estaba completamente a oscuras. La bombilla se había quemado semanas antes y nunca la cambié. Normalmente la luz de la calle entra por la ventana de la sala e ilumina un poco, pero esa noche nada, oscuridad total, y el olor estaba más fuerte. Me quedé parado unos segundos en la puerta, esperando a que mis ojos se acostumbraran. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido muy leve, respiración, lenta, profunda. No venía de enfrente, ni de atrás, venía del suelo. Mi corazón se disparó de una forma ridícula. Mi primera reacción fue racionalizar. Tuberías, viento, imaginación. Di un paso en el pasillo sintiendo el suelo frío bajo el pie descalzo. El sonido se detuvo, inmediatamente. El silencio volvió con fuerza, como si lo hubieran colocado ahí a propósito. Volví al cuarto sin pensarlo 2 veces y cerré con llave. Fue automático. Ni recuerdo haber decidido hacerlo. Solo lo hice. Me acosté intentando ignorar el corazón latiendo en el cuello. Casi logré dormir, hasta escuchar 3 golpes desde dentro del armario. No eran fuertes, no eran violentos, eran educados, como alguien pidiendo permiso. Me quedé inmóvil, completamente inmóvil. La respiración contenida, el cuerpo rígido. Intenté convencerme de que era la madera crujiendo. Cambio de temperatura, cualquier cosa. Entonces escuché mi propia voz susurrando desde dentro del armario. «Por fin volviste. Te estaba esperando en el pasillo. No abrí el armario esa noche, y ese fue mi error, porque a la mañana siguiente ya estaba abierto. La puerta del armario estaba abierta de par en par, como si alguien hubiera salido con prisa. No recordaba haberla dejado así. Tengo esa costumbre casi obsesiva de cerrar todo antes de dormir. Ventanas, cajones, la puerta del baño. El armario no sería la excepción. Me quedé parado en medio del cuarto con una presión incómoda en el pecho, observando la oscuridad dentro de él como si esperara que algo respirara otra vez. No había nada. Ropa colgada, cajas en la parte superior, zapatos alineados abajo. Todo aparentemente normal. Aún así, la sensación de frío no se iba. Era un frío raro, localizado, como si solo existiera del lado izquierdo de mi cuerpo. Mis dedos empezaron a temblar sin que yo pudiera controlarlo.
Cerré el armario con rapidez, con más fuerza de la necesaria, y el golpe resonó por la casa vacía. Fue entonces cuando lo noté. Mi celular estaba sobre la cama. Yo lo había dejado en la mesa de noche. Me quedé inmóvil varios segundos, tratando de reconstruir la noche anterior en mi cabeza. Recordaba haberlo encendido, recordaba haber mirado la batería, pero no recordaba haberlo llevado a la cama. Lo tomé con manos torpes. La pantalla estaba encendida, la aplicación de grabadora abierta, un archivo nuevo, Duración 02.17. El estómago se me encogió de inmediato. No recordaba haber grabado nada. Aún así, lo reproduje. Durante los primeros segundos solo se escuchaba estática suave, el roce de tela, el sonido distante de mi respiración dormida. Cerré los ojos, intentando convencerme de que era una grabación accidental. Entonces apareció otro sonido. Pasos, lentos, arrastrados, muy cerca del micrófono. Sentí la garganta seca de golpe. Mi respiración empezó a volverse corta y rápida, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más pesado. Los pasos se detuvieron. Silencio absoluto. Luego, un susurro tan cerca del micrófono que parecía estar dentro de mi oído. No deberías haber cerrado la puerta. Solté el celular como si quemara. Cayó sobre el colchón con un golpe sordo. Sentí un mareo repentino y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Fue cuando escuché el crujido. Venía del pasillo. Un paso, muy lento. Y esta vez no parecía venir del suelo. Parecía venir de alguien caminando hacia mi puerta. El paso se detuvo justo frente a mi puerta. No hubo otro sonido, ni respiración, ni roce de ropa, ni el crujido del piso, solo ese silencio espeso que parecía empujar el aire contra mis oídos. Me quedé mirando la madera de la puerta como si esperara ver la sombra de unos pies debajo, pero la línea de luz del pasillo seguía intacta, vacía. Mi pecho comenzó a doler. No era miedo normal, era presión, como si algo estuviera sentado sobre mis pulmones. Intenté convencerme de que era ansiedad, que mi cerebro estaba exagerando lo que había escuchado en la grabación. Repetía eso una y otra vez como un mantra inútil. Entonces la manija giró, muy despacio. El metal emitió un chirrido suave que me atravesó los dientes. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Retrocedí instintivamente hasta chocar con la cama, incapaz de apartar la mirada. La puerta no se abrió. La manija volvió a su posición inicial, con una calma antinatural, como si alguien del otro lado hubiera decidido no entrar. Todavía, mis manos temblaban sin control. Me acerqué en silencio y apoyé la oreja contra la puerta. Durante unos segundos no escuché nada. Después, un sonido muy leve, casi imperceptible. Respiración, lenta, profunda, paciente. Me aparté de golpe. El impulso racional habría sido salir de la casa, llamar a alguien, hacer cualquier cosa lógica. En cambio, cometí otro error. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. La luz gris de la mañana entraba débilmente desde la sala, iluminando el piso frío. El olor metálico había regresado, más intenso, como si la casa entera estuviera oxidándose por dentro. Di un paso. El piso crujió bajo mi peso. Algo estaba mal, muy mal. Todos los marcos de fotos del pasillo estaban torcidos, no caídos, no movidos al azar, inclinados exactamente en el mismo ángulo, como si alguien hubiera pasado alineándolos con paciencia obsesiva durante la noche. Un escalofrío recorrió mi espalda. No recordaba haberlos tocado nunca. Avancé otro paso y sentí el suelo helado atravesar mis pies. La sensación subía lentamente por mis piernas, como si el frío viniera de abajo, del interior del piso. Entonces lo vi. Al final del pasillo, la puerta de la cocina estaba abierta. Yo la había dejado cerrada, y algo, desde la oscuridad de la cocina, retrocedió cuando hice contacto visual. No corrí, no grité, solo me quedé allí, paralizado, mientras mi cerebro intentaba aceptar lo que acababa de ver, y fallaba.
porque no había visto una persona. Había visto una silueta que no parecía saber cómo moverse como una. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la puerta de la cocina. Mi cuerpo no reaccionaba. Era como si mi cerebro se negara a enviar órdenes, como si moverse fuera aceptar que aquello era real. Sentía un hormigueo constante en las manos y una rigidez absurda en la mandíbula. Intenté tragar saliva, pero la garganta estaba seca. El silencio volvió a llenar el pasillo, un silencio tan limpio que dolía. Di otro paso, después otro. Cada crujido del piso sonaba demasiado fuerte, como si la casa amplificara mis movimientos a propósito. La puerta de la cocina seguía abierta, balanceándose apenas, con un movimiento casi imperceptible que no coincidía con ninguna corriente de aire. El olor metálico era insoportable ahora, más denso, más húmedo. Cuando crucé el umbral, lo primero que noté fue la temperatura. La cocina estaba helada, no fresca, no fría, helada, como si hubiera dejado el congelador abierto toda la noche. Mi respiración empezó a verse en el aire en pequeñas nubes blancas. Sentí los pulmones arder al inhalar, y entonces vi la mesa. Una silla estaba fuera de lugar, no movida ligeramente, arrastrada hasta quedar justo frente a la puerta, orientada hacia el pasillo, como si alguien hubiera estado sentado allí observando mi habitación. Un escalofrío me recorrió la espalda con tanta fuerza que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Fue cuando escuché el goteo, lento, rítmico. Giré la cabeza hacia el fregadero. El grifo estaba cerrado, pero una gota caía cada pocos segundos desde el borde metálico, golpeando el acero con un sonido seco que resonaba en toda la cocina. Plink, plink, plink. Cada gota parecía medir el tiempo de algo que yo no entendía. Me acerqué sin pensar. Otro error. Cuando llegué al fregadero, vi que no era agua. Era un líquido oscuro, espeso, que dejaba un rastro oxidado al deslizarse por el metal. Sentí un mareo repentino y tuve que agarrarme del borde para mantenerme en pie. Fue entonces cuando el goteo se detuvo, completamente. El silencio regresó más pesado que antes. Y detrás de mí, en el reflejo del acero del fregadero, apareció una figura de pie en la puerta de la cocina. Demasiado alta, demasiado quieta, demasiado cerca. No me di vuelta, porque en ese momento entendí algo horrible. La silla no estaba orientada hacia mi habitación, estaba orientada exactamente hacia el lugar donde yo estaba parado ahora. Mi respiración se volvió irregular, corta, como si cada inhalación tuviera que atravesar algo espeso antes de llegar a mis pulmones. Seguí mirando el reflejo en el acero del fregadero sin atreverme a girar la cabeza. La figura no se movía, no respiraba, no parecía hacer nada, y aún así la sentía acercándose. El instinto gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Intenté convencerme de que era una sombra, un efecto de la luz gris entrando por la ventana. Una ilusión causada por el miedo y la falta de sueño. Me obligué a contar mentalmente 1, 2, 3 y giré. No había nadie. La puerta de la cocina seguía abierta, el pasillo vacío, el silencio intacto. Sentí una oleada de alivio tan fuerte que me mareó. Apoyé las manos sobre el fregadero y dejé caer la cabeza, intentando recuperar el ritmo de la respiración. Fue entonces cuando lo escuché detrás de mí, un susurro, muy cerca de mi oído. No mires cuando me vaya. El aire frío se movió junto a mis mejillas, como el rastro de alguien pasando demasiado cerca. Me giré de golpe, tropezando con la silla. El golpe resonó en toda la cocina. No había nadie. Pero la ventana estaba abierta, no recordaba haberla abierto nunca. Las cortinas se movían con una brisa débil que no coincidía con el resto de la casa, que seguía inmóvil, pesada, sin vida. El olor metálico desapareció de repente, reemplazado por algo peor, un olor húmedo, cerrado, como ropa guardada durante años en un lugar sin ventilación, el mismo olor del armario. El pecho me dolía cada vez más.
Empezaba a costarme respirar profundamente. Sentía una presión constante en la espalda, como si alguien estuviera parado demasiado cerca. Retrocedí lentamente hacia el pasillo, sin apartar la mirada de la cocina. Cada paso era torpe, inseguro. No quería darle la espalda a esa habitación. Mi error fue hacerlo de todos modos. Cuando crucé el marco de la puerta y miré hacia el pasillo, vi que la puerta de mi cuarto estaba abierta, de par en par, la cama visible desde lejos, y algo sentado en el borde, inclinado hacia adelante, esperándome. Mi visión se estrechó de golpe, como si alguien hubiera reducido el mundo a un túnel que terminaba en la puerta de mi habitación. El aire se volvió pesado otra vez, difícil de respirar. Sentí un temblor recorrer mis brazos, bajando hasta las manos que ya no dejaban de vibrar. La figura seguía sentada en el borde de la cama, inclinada hacia adelante, esperando. No podía ver su rostro desde el pasillo, solo la silueta oscura recortada contra la luz gris de la ventana. Permanecía completamente inmóvil, con una paciencia insoportable. Di un paso hacia atrás. El piso crujió. La figura reaccionó. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado, como si escuchara mejor. El movimiento fue antinatural, demasiado lento, demasiado preciso. Sentí el estómago contraerse con una fuerza brutal. No estaba imaginando esto. Y aún así, avancé. No sé por qué lo hice. Tal vez quería demostrarme que no era real. Tal vez necesitaba confirmar que lo era. Cada paso hacia la habitación se sentía como caminar hacia agua helada, sabiendo que no habría regreso. Cuando crucé el umbral, el frío desapareció de repente. La habitación estaba tibia, normal, demasiado normal. La cama estaba vacía. Me quedé inmóvil en la puerta, sintiendo cómo el pulso me retumbaba en los oídos. La presión en el pecho regresó con más fuerza, como si algo se hubiera acercado sin que yo lo notara. Entonces vi el colchón, hundido. La marca de alguien sentado seguía allí, fresca, profunda, como si el peso hubiera desaparecido apenas segundos antes de que yo entrara. Un ruido suave sonó detrás de mí. La puerta del cuarto se cerró. El golpe fue seco, definitivo. La oscuridad del pasillo quedó sellada al otro lado. Mi respiración se volvió errática, rápida, desesperada. Giré la manija con manos temblorosas. No se movió, estaba atrapado. Un sonido muy leve comenzó a surgir dentro de la habitación. No venía del pasillo, no venía del armario, venía de debajo de la cama. Un roce, lento, arrastrado, como uñas recorriendo la madera desde el interior. El sonido bajo la cama continuó, lento y deliberado, como si algo estuviera explorando el espacio centímetro a centímetro. Sentí un frío húmedo subir por mis piernas, clavarse en la espalda y quedarse allí, pesado, inmóvil. No podía apartar la mirada del borde oscuro bajo el colchón. Quería salir corriendo. Quería abrir la puerta, romperla si era necesario. Pero hice lo contrario, me arrodillé. Todavía no entiendo por qué. Quizá la necesidad absurda de comprobar que todo tenía una explicación lógica. Quizá el miedo de no mirar era peor que el miedo de hacerlo. Apoyé una mano temblorosa en el suelo. La madera estaba helada. Incliné la cabeza lentamente, conteniendo la respiración hasta que el pecho empezó a arder. Miré debajo de la cama. No había nada, solo oscuridad y mi propia respiración rebotando contra el suelo. El alivio fue inmediato, tan intenso que me mareó. Me dejé caer sentado, apoyando la espalda contra la pared. Sentía las manos entumecidas y la mandíbula rígida de tanto tensarla. Entonces lo escuché otra vez, pero no venía de debajo de la cama, venía de dentro del colchón, un sonido amortiguado, como si alguien respirara con la cara presionada contra la tela. Me quedé completamente inmóvil. Cada latido del corazón dolía. El colchón empezó a hundirse lentamente frente a mí, formando una depresión alargada que avanzaba desde la cabecera hacia mis piernas, como si algo se arrastrara por dentro. Retrocedí arrastrándome hasta chocar contra la puerta.
El aire no alcanzaba. La respiración se volvió corta, superficial, inútil. El hundimiento se detuvo justo en el borde del colchón, y entonces 2 marcas aparecieron sobre la tela, presiones redondas, simétricas, como manos apoyándose desde el interior. El colchón cedió un poco más, como si algo intentara salir. El colchón se hundió un poco más. Las marcas de las manos permanecieron allí, presionando desde dentro, tensando la tela como si algo estuviera probando la resistencia del material antes de romperlo. Sentí un temblor recorrer todo mi cuerpo. Mis dientes empezaron a chocar entre sí sin que pudiera detenerlos. Quería gritar, pero no salió ningún sonido. Las manos desaparecieron de repente. El colchón volvió a su forma original en silencio, como si nada hubiera ocurrido. La habitación quedó inmóvil otra vez. Quietud absoluta. Ese tipo de silencio que no tranquiliza, sino que espera. Me quedé sentado contra la puerta, sin atreverme a moverme. Pasaron segundos o minutos. Perdí la noción del tiempo. Fue entonces cuando la escuché. Una exhalación, lenta, directamente detrás de mí. El aire rozó la parte trasera de mi cuello. Salté hacia adelante instintivamente y me giré con el corazón desbocado. La puerta seguía cerrada. No había espacio para nadie entre mi espalda y la madera. Sentí un mareo súbito. El suelo parecía inclinarse ligeramente. Me apoyé en la pared para no caer y vi algo que me heló la sangre. La manija de la puerta estaba moviéndose desde dentro de la habitación, girando despacio, con la misma paciencia con la que alguien prueba una puerta cerrada desde el otro lado. Retrocedí arrastrándome, incapaz de apartar la vista. El metal giró completamente y la puerta se abrió unos centímetros. Un hilo de oscuridad del pasillo se coló en la habitación. No escuché pasos, no escuché respiración, pero algo cruzó el umbral, porque el suelo crujió frente a mí, y el aire de la habitación volvió a oler a armario cerrado. El crujido del suelo se repitió frente a mí, una vez, 2, 3 pasos lentos que avanzaban dentro de la habitación, sin que nada pudiera verse. Sentí la presión en el pecho aumentar hasta volverse dolor físico. Cada respiración era corta, insuficiente, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para mis pulmones. El espacio entre la cama y yo estaba vacío, pero no lo estaba. El colchón volvió a hundirse, esta vez en el borde, como si alguien invisible se sentara con cuidado. La tela se tensó bajo un peso inexistente. Sentí un temblor recorrer mis brazos mientras retrocedía hasta quedar pegado a la pared. El silencio era insoportable. Entonces la cama crujió, una vez, luego otra. El sonido seco de alguien acomodándose para recostarse. La almohada se hundió lentamente frente a mis ojos. Una depresión perfecta, profunda, marcada por una cabeza que no podía ver. Un susurro llenó la habitación, muy bajo, muy cerca. ¿Te gusta cerrar puertas? Las palabras parecían salir de la nada, pero el colchón vibró levemente al pronunciarlas. Mi visión comenzó a nublarse. Sentía hormigueo en los dedos, en los labios, en la lengua. El olor del armario era insoportable ahora, espeso, húmedo, como aire atrapado durante años. La cama volvió a crujir. El hundimiento se movió hacia el borde, hacia mí. La tela se tensó con cada centímetro, como si algo arrastrara su peso lentamente hasta quedar justo frente a mis pies. El colchón dejó de moverse. El silencio regresó. Y entonces sentí 2 manos frías apoyarse sobre mis tobillos. El contacto fue inmediato y brutalmente real. El frío atravesó mi piel como si mis huesos fueran de vidrio. Intenté apartar las piernas, pero la presión aumentó. No era una sujeción fuerte, era firme, segura, como alguien que no necesita usar fuerza porque sabe que no escaparás. Mi respiración se rompió en pequeños jadeos. Sentía la garganta cerrarse, los pulmones arder. Miré hacia abajo esperando ver manos, pero no había nada. Solo la sensación de dedos clavándose en mis tobillos. Me arrastraron 1 centímetro, después otro.
El sonido de mi camiseta raspando el suelo fue lo único que llenó la habitación. Quise gritar, pero el sonido murió antes de salir. Mi mente repetía una idea absurda. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. La presión se detuvo. El silencio volvió a caer como una manta pesada. Y entonces escuché mi propia voz. No dentro de mi cabeza, delante de mí. Siempre vuelves aquí. El aire frente a mi cara se distorsionó levemente, como una vibración invisible. Sentí náuseas, mareo, un dolor punzante detrás de los ojos. Siempre cierras la puerta, continuó mi voz, porque no recuerdas lo que hiciste. Las palabras no eran un susurro ahora, eran claras, calmadas, pacientes. Un recuerdo comenzó a abrirse paso en mi mente con una violencia repentina, imágenes fragmentadas, oscuridad, el olor del armario, una noche muy parecida a esta, yo de pie frente al armario, yo abriendo la puerta lentamente, yo diciendo en voz baja, solo será por un rato. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Sentí una presión en el pecho tan intensa que pensé que iba a perder el conocimiento. La voz volvió a hablar, más cerca. Me dejaste aquí. El suelo crujió justo frente a mi cara, como si alguien se inclinara para mirarme. Y por primera vez sentí una respiración que coincidía exactamente con la mía. La respiración frente a mí siguió el mismo ritmo que la mía durante varios segundos. Inhalar, exhalar, exactamente al mismo tiempo. El aire se volvió imposible de tragar. Sentía el pecho comprimido, como si algo invisible se hubiera apoyado sobre mí con todo su peso. Intenté apartarme, pero mis músculos no respondían. Era como si mi cuerpo hubiera decidido dejar de obedecerme. La voz volvió a salir de ese espacio vacío frente a mi cara. Mi voz. Pensaste que cerrando la puerta me quedaría dentro. Un recuerdo completo explotó en mi mente. No fragmentos, no imágenes sueltas. Todo. Esa noche no había sido la primera. Meses atrás había empezado a despertarme en lugares distintos de la casa sin recordar cómo había llegado allí. Objetos movidos, mensajes escritos que no recordaba haber escrito, sonidos grabados en el celular durante la madrugada. Lo llamé estrés, insomnio, ansiedad. Hasta que una noche abrí el armario y me vi a mí mismo dentro, de pie, observándome. Recuerdo el terror, el rechazo inmediato, la negación desesperada. Recuerdo cerrar la puerta con fuerza, empujar el mueble contra la pared, repetir en voz alta que no era real. Recuerdo decir, solo será por un rato. La voz, frente a mí, susurró con una calma insoportable. Yo era el que salía cuando tú dormías. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. El frío volvió a invadir la habitación, más intenso que nunca. Pero me dejaste encerrado demasiado tiempo. Sentí manos en mis hombros, mis propias manos. El aire frente a mí comenzó a tomar forma lentamente, como una silueta hecha de respiración y sombra. Rasgos familiares, postura conocida, la forma exacta de mi cara emergiendo de la oscuridad. Mis ojos, mirándome. Ahora es mi turno de cerrar la puerta. La presión en mi pecho desapareció de repente y entendí algo peor que cualquier monstruo. Ya no podía sentir mi respiración, solo la suya. La última cosa que escuché fue el clic suave del armario cerrándose desde dentro. Desde entonces, cada madrugada a las 3:12, mi celular vibra sobre la mesa de noche y yo sigo esperando en el pasillo.